Buenas noches, Pastor Trinidad, como parte de la exposición eh, que me ha tocado, es Togo, y aquí podemos nosotros ver que Togo pertenece a la África Occidental. Es un pequeño país, la superficie es de 56.785 kilómetros cuadrados, una población estimada de 7,9 millones de habitantes. Podemos visualizar también allí los límites, ¿no? Con el que Togo se relaciona, ¿no? Con Burkina, con Golfo de Guinea, Benín y al oeste con Ghana. Entonces, fechas importantes, años importantes son el 27 de abril de 1960, cuando se independizó de Francia, luego de ser colonia francesa, ¿no? Desde 1916. El año 1959 por primera vez llega, ¿no? Un colportor, evangelista de literatura, ¿no? George Bass, quien introduce la primera influencia adventista en Togo. Seguido, al año siguiente, un adventista llamado Papa Alotso, originario de Nigeria, regresa a Togo y comienza allí, ¿no? Su misión de compartir el evangelio junto a su familia. Y así, el año 1963, el año 1964, empezaron a surgir líderes como el primer misionero adventista oficial, ¿no? El pastor Henry Kemp, enviado desde Francia. Y en el año siguiente se abre oficialmente la primera iglesia adventista en Lomé. En 1965 sucede el primer bautismo de Dije Cogdon Rafael, quien luego llega a ser un gran líder en la iglesia adventista allí en Togo. Entonces aquí podemos ver algunas influencias sociales, políticos y religiosos en los primeros años, ¿no? Postcoloniales. Las misiones cristianas tuvieron que adaptarse, ¿no? A la ola del nacionalismo y reconstrucción del país. Bueno, Togo ha sido influenciado por muchas religiones, ¿no? Incluyendo religiones, tradiciones africanas, el catolicismo, islam y más tarde el protestantismo. Entonces, aquí podemos ver un poco de la demografía religiosa. El 47,84% son cristianos, ¿no? Musulmanes 18%, agnósticos es mínimo, ¿no? Y ateos muy nulo, casi nulo. Entonces, aquí nosotros podemos visualizar que gran parte, ¿no? Tiene una religión, tiene una creencia. Entonces, el marco legal sobre la libertad religiosa en Togo menciona algunas partes muy importantes, ¿no? La igualdad ante la ley. Respeta todas las opiniones públicas, políticas y filosóficas, así como las creencias religiosas. ¿Qué más? Eh, Prohíbe, ¿no? A los partidos políticos identificarse con una etnia, con una región o con una religión. Nadie puede ser favorecido, ¿no? Ya sea por su religión o perjudicado. ¿Qué más? ¿No? La libre, ¿no? Libertad religiosa es ejercida libremente. Y así, entonces el marco legal apoya, ¿no? A la libertad religiosa en Togo. ¿Qué métodos misioneros se utilizaron? Número uno, literatura evangelística. El primer colportor que llegó a Togo fue George Bass. En el año 1959 usó libros y revistas en francés para compartir el mensaje adventista. Y esto fue muy efectivo porque la gente estaba empezando a aprender a leer y los textos ayudaron mucho, ¿no? A difundir la fe desde que llegaron más misioneros. Otro método misionero es enviar evangelistas, ¿no? Laicos. El Papa Lotso, un adventista de Nigeria que llegó a Togo en 1960, compartió su fe y esto, ¿no? Junto a su familia, ¿no? Formó un grupo de adoración en Lomé y esto hizo que se formara la primera iglesia allí. ¿Qué más? Misión extranjera y evangelismo personal. En 1963, desde Francia, ¿no? Llegó el pastor Henry Kemp, quien hizo un trabajo más organizado, enseñando la Biblia y visitando diferentes comunidades. Entonces, en el año 1965, ¿no? Otro método que se usó fue involucrar líderes religiosos, formar nuevos líderes. Y aquí un líder importante fue Dije Cogdo Rafael. Entonces, estos métodos se utilizaron, pero hay algo muy interesante sobre lo que pasó en Togo y en el año 1985, ¿no? El pastor Marenus de Paula
organizó una campaña evangelista llamada Vibre Plus, que significa vivir más. Y esto atrajo, ¿no?, a muchas personas, pero durante esa campaña, su esposa cuidó a más de 300 niños. Y esta forma, ¿no?, este método de evangelismo ayudó a que muchas personas se interesaran por el mensaje adventista. Entonces aquí podemos ver un breve resumen, ¿no?, por año, el método misionero y una breve descripción acerca de lo que hicieron. Evaluación del impacto misionero, ¿no? Cómo fue que cada año que pasaba, cada método utilizado podía impactar, ¿no? Aquí nosotros podemos visualizar cómo es que en el año 1965 la primera iglesia, ¿no? Una iglesia, 16 bautismos y 15 miembros, ¿no? 15 miembros. Y así, al año 1989 ya había 1.240 miembros, 5 iglesias y 213 bautismos. Es decir, la iglesia en Togo iba creciendo. Hasta aquí que podemos ver, ¿no?, el crecimiento de la iglesia a lo largo de los años, ¿no?, desde 1965 hasta el año 2022. Actualmente más de 80 iglesias y bautismos por año desde el año 1965, pero sucede algo interesante en los miembros de iglesia, ¿no? Hay un crecimiento enorme, pero en el año 2010 hay una actualización de miembros y esto hace depurar algunos miembros que ya no estaban. Entonces, eso hace que en el año 2022 ya haya más de 9.800 miembros de iglesia. Bueno, las propuestas estratégicas, ¿no?, misioneras contemporáneas, número uno es reforzar la educación adventista. ¿Por qué? Porque es clave para el crecimiento en la iglesia en Togo, porque al abrir más escuelas y mejorar la calidad de la enseñanza, se puede ayudar a los jóvenes, ¿no?, a desarrollarse y acercarse a Dios. Y ahí están los objetivos, los recursos que han de necesitarse. Otra propuesta estratégica es programas de salud y bienestar. Lo mismo, ¿no? La misma campaña empleada, Vivir Más, debe ser replicada, ¿no? Es una buena forma para conectar con la comunidad. Objetivos, ofrecer clínicas móviles, ¿no?, para personas que tienen poca atención médica. Organizar campañas de salud sobre cómo llevar una vida más saludable. Y obviamente se van a necesitar recursos, ¿no?, médicos, voluntarios, equipos médicos y apoyo de organización de salud. Conclusión. Ha habido un crecimiento constante desde que la primera iglesia se fundó en Lomé, en Togo, en el año 1965. Tan solo tenía 16 bautismos. Hoy hay más de 80 iglesias y casi 10.000 miembros. Las campañas evangelísticas y los programas en ayuda en la salud han sido clave para este crecimiento. Impactos, ¿no?, como los programas de salud y educación, como la campaña evangelística Vivir Más. Las escuelas adventistas han ayudado mucho a la comunidad y han mejorado muchísimo la imagen, ¿no?, de la iglesia. Y eso atrae a las personas. La iglesia ha ofrecido más que solo religión, contribuyendo al bienestar de todos. La importancia de la educación, la importancia de la salud, ha sido clave para fortalecer la comunidad y atraer más personas a la iglesia. Una breve reflexión. El crecimiento de la iglesia en Togo es un claro ejemplo de cómo la fe y el compromiso puede transformar vidas. Las iniciativas de evangelización y los programas comunitarios muestran que el trabajo en equipo y la dedicación a servir a los demás puede llevar a resultados positivos. Es muy alentador ver que a pesar de los desafíos, a pesar de que hay mucha influencia religiosa en Togo, la iglesia sigue creciendo y haciendo una gran diferencia en la vida de muchas personas. Feliz noche, pastor. Eso sería en cuanto a la exposición de Togo. Gracias.